¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana vamos a adentrarnos en las tendencias de moda que llegarán esta primavera. Como adelanto podemos decir que el color blanco y los tonos pastel inundarán nuestros armarios. Y además vamos a echar un vistazo a lo que viene de otras capitales europeas a la vanguardia de la moda. No te pierdas el análisis de lo que se llevará esta temporada que te hemos preparado. Pero además, en el programa de hoy tenemos muchas más sorpresas. Aunque si se te hace corto, como siempre, en nuestra web estarbien.com también podrás encontrar muchas tendencias, fórmulas de bienestar. No te marches, comenzamos. Descubre cómo comer fuera de casa de forma saludable. Te mostramos las claves de la cirugía estética en hombres. Desde la moda punk pasando por los look lady, atrévete con todo esta primavera. Pero no te olvides de lucir el blanco, el color estrella de la temporada. Conciénciate sobre las enfermedades respiratorias. Son muchas las personas que por su trabajo tienen que comer fuera de casa la mayoría de los días. Sin embargo, esto no tiene por qué ser sinónimo de dieta poco saludable. Descubre cómo hacer que comer en un restaurante te ayude a mantener una dieta equilibrada, porque comer fuera también puede ser sano. Nuestra acelerada vida y múltiples compromisos laborales hacen que la mayor parte del tiempo tengamos que comer fuera. Con ello vienen los kilitos de más, el colesterol, diferentes excesos que afectan nuestra salud. Comer rico, saludable y de forma nutritiva se vuelve muy difícil, pero gracias a sitios como Sita, esto es posible. Estamos hoy con Luis Miguel Escobar, responsable del restaurante Sita. Hola, gracias por recibirnos. Hola Ali, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la filosofía de este restaurante. La filosofía de Sita es rico y sano. Nosotros tenemos una carta corta pero variada. Lo que buscamos es que el resultado sea rico, platos ricos, pero dejando atrás esas cosas que producen excesos. Entonces, todos los platos están pensados para ser sanos. Así es, pero también nos adaptamos a nuestros clientes, es decir, en la carta te decía que es variada, tienes una hamburguesa, igual la podemos servir con ensalada para las personas que se quieren cuidar más, o una hamburguesa tradicional con pan y patatas. ¿La persona que elabora los menús tiene cuidado en la elección de los ingredientes? Sí, no solo en los ingredientes, sino también la forma de preparación, como lo vamos a ver. Así que nos colamos en la cocina para ver cómo se prepara uno de estos platos. Fernando, cuéntanos, háblanos de este plato y de sus cualidades, por favor. Bueno, vamos a preparar lo que es un spicy tuna, que es un poquito de atún rojo de buena calidad. Luego llevamos un poquito de wakame, que son algas, que son muy buenas para hacer bien la digestión, un poquito de sésamo y un poquito de arroz jamín. Lo que vamos a hacer es macerar el atún, que la gente se cree que es un plato crudo, pero bueno, al macerarlo lo que es en soja y en aceite de sésamo, lo que hacemos es que se vaya cociendo poco a poco, o sea, hay que dejarlo que es un poquito, vamos a ir echándolo ya. Y esta es como una especie de cocción sin grasa, ¿no? Algo así. Eso es. Es una cocción que no tiene ninguna grasa, se va cociendo poco a poco el atún, hay que dejarlo un cierto tiempo marinando y bueno, luego ya lo ponemos y ya se queda un cierto sabor de la soja. Y la verdad que se queda un plato muy exquisito. Pues como vemos, platos tan sanos como estos, uno más disociado y vegetariano como el cuscús y un postre de yogur con frutas. Yo me quedo aquí, voy a probarlo todo y voy a empezar por el postre. Hasta la próxima. ¿Por qué personas aparentemente racionales cometen actos de crueldad? ¿Cómo podemos controlar las emociones que gobiernan esos impulsos? ¿Podemos aprender a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás? Imagina una cita con el Dalai Lama y con un selecto grupo de eruditos budistas, psicólogos occidentales, neurocientíficos y filósofos, reunidos para dilucidar, comprender y combatir
estas emociones destructivas. Podemos escuchar las reflexiones de estas mentes privilegiadas acerca de temas que siguen siendo actuales. Este libro invita a ser testigo de esta animada charla, narrada y comentada por Daniel Goleman, basada en la filosofía budista que nos enseña que los conflictos interpersonales son consecuencia de los 3 venenos: la ira, la ansiedad y las falsas emociones. Cada vez son más los hombres que se someten a operaciones de cirugía estética y ya no se trata de algo poco común. Concretamente, el número de intervenciones ha aumentado de un 4 a un 40% en los últimos 10 años. Vamos a averiguar cuáles son las más habituales. Muy buenos días a todos. ¿Sabíais que entre el año 2000 y el 2010 el número de hombres que recurrió a la cirugía estética pasó del 4 al 40%? Brad Pitt, George Clooney se encuentran entre ellos. Acompañadme. ¿A qué se debe el gran aumento de hombres que ponen acento a su cuidado físico? Bueno, efectivamente, en los últimos años hemos venido observando que el número de hombres que acude a la consulta de cirugía plástica ha ido aumentando de forma progresiva, y yo incluso puntualizaría que, a diferencia de hace 10-15 años, el hombre por fin se ha animado a acudir a la consulta del cirujano plástico, cosa que antes no ocurría. Eso obviamente va paralelo a la creciente preocupación que existe hoy en día en nuestra sociedad por nuestro aspecto físico y nuestra imagen personal, y incluso iría más allá al decir que en los últimos meses o años, debido a la situación, el hombre empieza a preocuparse de su aspecto y de su apariencia desde el punto de vista profesional. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debe tener un paciente en cuenta antes de someterse a cualquier intervención? Bueno, lo fundamental antes de plantearse una intervención de cirugía plástica o de cirugía estética es informarse bien, es decir, acudir a un profesional cualificado, incluso acudir a nuestra sociedad nacional, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, e informarse acerca del profesional que le va a atender. En los últimos años se ha venido observando que más de la mitad de las intervenciones de cirugía estética de este país han sido llevadas a cabo por médicos que no son cirujanos plásticos, y hay que recordar que la cirugía estética solo debe ser llevada a cabo por un cirujano plástico. En segundo lugar, yo remarcaría la importancia de elegir un buen centro hospitalario. En cuanto a la edad a la que comienzan a hacerse los primeros retoques los hombres y las intervenciones más demandadas por ellos, ¿cuáles son? Bueno, por lo general los hombres comienzan a acudir de forma más frecuente a la consulta del cirujano plástico a partir de la tercera o cuarta década de la vida, principalmente preocupados por un rejuvenecimiento de la mirada, también solicitando muchas veces cirugía de contorno corporal, especialmente la liposucción. Quizá en las etapas más tempranas, la adolescencia, la única intervención que suelen solicitar es la otoplastia o cirugía de orejas, y luego en la primera etapa adulta normalmente la rinoplastia. Y para finalizar, doctor, ¿hay tratamientos con los que se puede potenciar la belleza natural sin necesidad de bisturí? Háblanos de ellos. Sí, bueno, es una tendencia cada vez más creciente en la consulta que los pacientes pretenden tener un mejor aspecto sin recurrir al bisturí. Las estrellas de la fiesta siguen siendo el Botox para el tratamiento de arrugas de expresión, y el ácido hialurónico para efecto de relleno y dar volumen a nivel facial, así como para mejorar las características de la piel. Recordad que si decidís recurrir a la cirugía estética, juega un papel fundamental ponerse en buenas manos. Y nos vemos en el próximo consejo. Esta primavera, atrévete con el blanco. Si hace un año los tonos flúor encabezaban las listas, este año los colores pastel destacan en todas las pasarelas. Solo tienes que ver cualquier escaparate de moda y tendrás un arco iris de llamativos colores a tu disposición. ¿Pero quieres saber cómo y cuándo combinarlos? Con la llegada de la primavera, los colores oscuros del invierno suben a los altillos para dejar paso a las nuevas tendencias. Un arco iris de colores claros y tonos pasteles que repasan toda la gama multicromática de la paleta. El invierno ha dejado un rastro de pinchos y tachuelas, reflejo de lo que fue en su momento la moda punk. La primavera estrena un nuevo capítulo en nuestro armario renovado, dando paso a los looks baby doll, lady y románticos. El blanco es uno de los colores tendencia, también se llevan mucho los total white looks.
Y esto se ve muy bien en las campañas, en la última campaña de Mango que protagoniza Miranda Kerr, en la que pues, la han vestido con muchos looks en blanco, todos en blanco, o bien mezclando el blanco con colores tierra, empolvados, rosa palo. Blanco y minimalismo van unidos por el mismo patrón y cada año se apuntan a los top 10 de las mejores pasarelas, alfombras y escenarios. Las firmas se animan con el blanco en forma de pantalón, faldas, vestidos, blazer y camisas. Vuelven los colores pastel, que ya se vieron el año pasado, este año vienen con más fuerza, el naranja albaricoque, el amarillo pollo, el verde agua, y se dejan de ver los flúor que tuvimos el año pasado. Vestidos de encaje de crochet con transparencias, fundamentales para pasar las ansiadas tardes de verano con un look romántico. Sin embargo, muchas firmas, aunque han apostado por el color claro para esta temporada, proponen un toque más agresivo. En este sentido, los complementos juegan un papel fundamental y saber combinar lo sencillo con lo recargado es una de las grandes apuestas de esta temporada. Son outfits bastante sencillos, pero con complementos grandes, recargados, como los collares. Otra de las novedades que nos trae la primavera es el mix blanco y negro. Pues un año más vuelven las rayas, como siempre, pero este año son verticales y no horizontales. Y las que más se llevan son las que son en blanco y negro. Y en cuanto a nuestros pies... En zapato formal se lleva mucho el tacón con pulsera, pero aún así en looks casuales se mantiene esa altura con zapatillas como la Superga, por ejemplo. Esta temporada es muy difícil resistirse a esta paleta cromática, tal y como un día manejaron los pintores impresionistas. Los escaparates se exhiben como una auténtica pastelería, en los que rebosan llamativos dulces y piruletas de colores. José Manuel Vázquez Díez es maestro de yoga, de profesores de yoga, y además es autor de un libro muy interesante que es Yoga para Occidentales. Bienvenido, José Manuel. Gracias. Esto de yoga para occidentales suena a curso avanzado. ¿Es tan diferente el yoga que se practica en la India del yoga que se hace en Occidente? Ahora mismo no tanto, porque el yoga que se practica en la India se desarrolla, se está abriendo mucho al mercado occidental. Entonces, digamos que desde la propia India incluso están ellos cambiando la manera de entender la enseñanza con este tema. Alguna persona quiere formarse en yoga, pues se va a la India y como viene de Occidente, se han adaptado, digamos, en la India para, digamos, esa necesidad que viene, parece, de Occidente, la demanda, ¿no? Incluso los indios vienen a Occidente a aprender el yoga occidental. Y desde aquí nos enseñan a nosotros cómo trabajar yoga. Interesante. Y luego también nosotros, bueno, pues yo ya le pertenezco como a una generación en la cual el yoga ya pues ha pasado por muchas etapas. Entonces pertenezco a una generación de profesores más jóvenes y que entendemos el yoga más como una filosofía práctica, como algo que nos ayuda en nuestra vida cotidiana y nos hace mejorar la calidad de vida. Quizás este objetivo antiguo de la iluminación y la liberación lo entendemos de otra manera, más aplicada a nuestra vida cotidiana. Más práctica. Sin renunciar necesariamente a nuestras responsabilidades diarias, de nuestras cosas y, en fin. Digamos, un yoga muy práctico, ¿no? Sí, sobre todo. Que no vaya por esos derroteros tan profundos muchas veces que se alejan del día a día, ¿no? La profundidad que trabajamos ahora no está reñida con el compromiso que tenemos con esta actividad y tampoco con que seamos occidentales. Se puede trabajar en un yoga occidental con muchísima profundidad, no tienen nada que ver, creo yo, para mí. Eso me lo vas a tener que explicar. A ver, el yoga occidental de una forma clara, porque vamos a tener probablemente personas que nos están viendo que darán algo de yoga y otras que se lo estarán pensando porque la amiga o el amigo de turno le ha dicho que lo tienes que hacer, que es fantástico. Entonces, claro, y aquí estamos hablando de yoga para occidentales. Bueno, dinos de forma sucinta en qué consiste el yoga para occidentales. Para empezar, en Occidente lo que hemos hecho es aportar al yoga un sentido anatómico que en la India no se tenía. Más físico. Más físico. De esfuerzo, quiero decir. Sí, pero también una comprensión o un acercamiento a este trabajo corporal mucho más técnico.
Ajá. También hay muchas aportaciones de la ciencia que nos han ayudado a entender antiguos conceptos, digamos, místicos o del interior o de lo transpersonal, que con un código más occidental es más accesible. Y apoyado por la ciencia, dices. Sí, ahora Quiero hay decir muchos que ahora estudios. se confirman entonces cosas que antes se sospechaban y ahora incluso la neurociencia te da razones por las cuales... Desde los años 60 yo creo que hay bastante trabajo hecho en ese sentido. Cómo afecta la meditación o 2 horas semanales de actividad, de concentración, trabajo con la respiración, con el cuerpo, el saber dónde tienes el límite, la conciencia corporal, el contacto contigo mismo, la observación que haces de cómo estás trabajando yoga, y todo eso es una aportación para mí muy occidental. Quizás el yoga más indio tiene un apartado más devocional, más bhakti, que llamamos nosotros. Más de filosofía. Sí, la palabra bhakti denota más un contexto más religioso. Ajá. Y aquí esa parte quizás la hemos dejado un poquito de lado, y sí que es cierto que la filosofía sí que la hemos recogido, y en mi caso como algo práctico, como algo que me es útil para mi vida cotidiana, diaria. Para entenderme yo, vamos, claro. Para entender a mí lo que me pasa conmigo mismo todos los días, claro, trabajando yoga dentro de mi centro y en mi casa y con mi familia y aquí con mi sociedad. Somos unos entusiastas del conócete a ti mismo, que es pues prácticamente mira, pues que ya eso se es dijo. yoga. Pues Muy eso bien. es yoga, Oye, conócete José a ti Manuel, mismo. y una pregunta, esto del yoga te da una serenidad, pero al mismo tiempo te baja la actividad mental, o sea, es decir, si fuera un ordenador, pues Sí. cuando tiene muchos programas abiertos, que es nuestra mente, Sí. de repente pues intentamos cerrarlos todos y ponernos y resetearnos. ¿El yoga Sí. te permite llegar a un estado, digamos, de conciencia tal, Sí. explícanos eso, que puedes no pensar en nada? A ver, te cuento. Y si eso tiene alguna ventaja, claro. Te cuento, es que has dicho muchísimas cosas. Hay una parte del yoga que trabaja con la mente, que llamamos yoga mental. Se toma como unas técnicas de concentración y de higiene mental. Lo que hacemos es, digamos, vaciar toda la información, como tú has dicho, de ese ordenador. En cierta manera reseteamos, pero no para quedarnos ahí, para que funcione mejor, para que luego tu mente desde esa claridad pueda percibir con mayor amplitud. Ajá. O sea que lo que se pretende es una ampliación de conciencia. Vale. Es como si quitamos programas para tener al mismo tiempo más capacidad. Exactamente. Y eso te vuelve al presente, o sea, te hace pensar en el presente. Te hace percibir de una manera mucho más sutil todo lo que está pasando ahora. No te quedas tanto con la superficie o con ese recurso fácil que tenemos de el juicio de valor sobre una situación dada, Sí. sino que te permite dar un pasito para atrás, observar todos esos juicios que haces, esa carga emocional que tiene toda reacción frente al medio. Y en esa observación haces autoconocimiento y eso te da una libertad para actuar de otra manera frente al medio. ¿El yoga nos transforma la mente? Yo eso espero, por lo menos es lo que yo trabajo. El yoga que yo trabajo es ese, de transformación. Si tu práctica de yoga no te transforma, mal asunto. Si tú entras a una clase y sales igual que entras, no sé yo qué estás haciendo. Y eso de que dicen, que dijo alguien, A de ver. cuando cambies la forma en la que miras las cosas, Sí. las cosas que miras cambiarán. Absolutamente. Porque en yoga decimos que la realidad es neutra, que no tiene color. Y somos nosotros, como decía Quevedo, los que le damos color a nuestra existencia, los que le damos formas. Esto ya lo decía Kant, por ejemplo, la realidad se construye en nuestro cerebro. Pues la filosofía del yoga dice exactamente eso. José Manuel, ¿cuáles son en cuánto tiempo se puede conseguir beneficios si uno se pone a practicar yoga regularmente? ¿Y cuántas veces una persona ocupada, con muchas cosas que hacer, que no puede dedicar tiempo a muchas cosas por los niños o por el trabajo? Hombre, yo tengo gente que ya desde la primera sesión nota cambios, pero también tengo gente que lleva un año y de repente no sabemos qué ha pasado, qué está haciendo. Quizás también tiene que ver con que el occidental es
muy exigente a la hora de obtener logros y por el camino se olvida de que el yoga también puede ofrecerle un espacio de descanso, de tranquilidad, de serenidad, como de desactivación, un poco eso que decías tú de voy a apagar un poquito el ordenador y me voy a conectar un poco con cosas diferentes, ¿no? Entonces requiere el aprendizaje de un nuevo lenguaje, que es el de los sentidos, el de la energía, el de las sensaciones, incluso el de los pensamientos, el de la observación mental, y eso sí que cuesta más. Pero si a ti, por ejemplo, tú te vienes a una clase y te pones a hacer un ejercicio y vienes con un dolor determinado, quizás con el ejercicio adecuado puedas salir de esa clase con ese pequeño cambio, de que ya no te duela eso. ¿Y sin pasar por la farmacia? Sin pasar por la farmacia, o luego, si te quieres pasar por la farmacia... Es compatible. Exacto, no es incompatible. Eso me gusta del yoga. Es decir, si una persona quiere, por ejemplo, ¿contra qué compite el yoga en la actividad de una persona? Pues contra ir al gimnasio, contra el ocio, pero realmente es complementario en el caso de alguien que quiera practicar... Lo que yo trabajo, desde luego, es súper complementario, porque incluso dentro de los diferentes tipos de yoga que hay, creo que muchos se complementan, no solo con otro tipo de actividades. Quiero decir, yo tengo deportistas, tengo, ¿qué te puedo decir? Es que no sé, psicólogos, actores, gente que sale en la tele, gente a lo mejor más del medio, no sé, de otro tipo de filosofías orientales que también vienen a hacer yoga. Así que en realidad yo creo que lo que se genera es una sinergia, todo apoya un poco a todo. Tú ya decides con lo que mejor te sientas o en esa etapa de la vida, pues lo que te apetezca o, en fin, vamos, creo que es absolutamente compatible y es necesario. José Manuel, estamos en un momento crucial del yoga, es decir, por las circunstancias, el entorno, las corrientes, es decir, ¿se está redibujando o redefiniendo un yoga mucho más adaptado al pragmatismo, a las necesidades reales de la gente? Ahí te cuento mi punto de vista, lo que yo observo, y también como profesional de esto, después de casi 20 años, hay una cosa que está pasando ahora que yo creo que no pasaba antes, ¿no? Y es que hay una masificación y una integración del yoga hasta en la publicidad, hasta en la venta de un coche, hasta en la decoración, hasta... No sé, que parece que todo el mundo está haciendo yoga. Todo el mundo recurre a... Entonces, claro, eso hay que regularlo de alguna forma, ¿no? Porque no todo vale, quizás, y sí que es cierto que hay un cambio, que además, como te comentaba, yo pertenezco a una generación donde ya hemos pasado por varias etapas en este país con este tema, y además nos ha llegado mucha información desde América. Bueno, han pasado muchísimas cosas. Los grandes maestros, digamos que han dado paso a muchas escuelas de formación occidentales, europeas, americanas, y bueno, yo soy un poco producto de todo ese proceso. Pues esperemos que ese producto que eres de todo ese proceso, pues algunos telespectadores y los que ya quieren lanzarse con esto del yoga, pues habrán encontrado argumentos suficientes y convincentes para practicar el yoga, por todas las ventajas que has apuntado y por alguna más que seguro que tienes en el libro Yoga para Occidentales. No se lo pierdan si les interesa esto del yoga, y yo creo que les debe interesar. José Manuel, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Las enfermedades respiratorias fueron la segunda causa de mortalidad en España en el último año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Por esto, la concienciación sobre la importancia de este tipo de patologías sigue siendo la asignatura pendiente. Las enfermedades respiratorias siguen teniendo una gran prevalencia en nuestro país, por eso es muy necesaria la concienciación y la prevención. Se trata de la segunda causa más frecuente de muerte en España, y algunas son las enfermedades respiratorias obstructivas crónicas, la neumonía o el cáncer de pulmón, mientras que las enfermedades isquémicas del corazón y la insuficiencia cardíaca causaron casi 60.000 defunciones. Estas cifras ponen en relieve la prevalencia de este tipo de dolencias en España y evidencian la importancia y la necesidad de la prevención, el tratamiento y la sensibilización social de las mismas, con el fin de mejorar la esperanza de vida de estos pacientes.
Este incremento, que representa 629 muertes más, es debido a diferentes causas, como el elevado índice de tabaquismo, el envejecimiento de la población o el infradiagnóstico de algunas de estas dolencias. Este informe de datos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, revela también una mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. En cuanto a los países que forman la Unión Europea, en este sentido España se sitúa en 7º lugar, con una tasa de 45,2 por cada 100.000 habitantes, precedida por Reino Unido, Irlanda y Portugal. Además, entre las enfermedades respiratorias está el asma, que afecta a más de 3 millones de españoles. Asimismo, en nuestro país se diagnostican unos 20.000 casos anuales de cáncer de pulmón, provocados en gran parte por el tabaquismo. Estas cifras nos indican que la prevención de las enfermedades respiratorias, el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado son de vital importancia. La arteterapia, combinación entre arte y terapia aplicada a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, ha demostrado tener buenos resultados. Así ha ocurrido en el Hospital Universitario de Móstoles, en el que 10 pacientes de esta unidad han participado en la exposición La silueta del arte. Esta terapia favorece los procesos creativos de los pacientes bajo la idea de que los conflictos psicológicos también pueden tratarse a través de la producción artística. Además, proporciona un espacio de relajación y de ocio. Y es una buena alternativa para aquellas personas con problemas para expresarse, ya que con esta terapia se puede dar rienda suelta a la creatividad para manifestar pensamientos, sentimientos. También es muy efectiva en enfermos con problemas sensoriales, físicos, motores o de adaptación social. Este singular abordaje se ha unido con muy buenos resultados tanto a consultas individuales como a sesiones en grupo. Llega el momento de la despedida y lo hacemos con una cita del poeta y dramaturgo alemán Goethe, que dice: el hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuese propio. Con esta gran verdad os decimos adiós por esta semana, pero si queréis conseguir más claves de bienestar podéis encontrarlas en estarbien.com o en nuestra página de Facebook, donde además podéis dejar vuestras ideas y sugerencias. Así que hasta la semana que viene. Adiós.